Bienvenidos a Reflexionando. En estos próximos 3 meses vamos a estar estudiando la historia o el libro del Éxodo. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des me gusta y que también compartas este video con otras personas que tú consideres puedan beneficiarse del contenido que nosotros ofrecemos en estos estudios bíblicos. Así que, sin más que pensar, vayamos directo a nuestro estudio de esta semana. Una de las historias más fascinantes de la Biblia se encuentra en el libro del Éxodo. Es el segundo libro de lo que se conoce como el Pentateuco o el conglomerado de 5 libros y está dentro de las escrituras más sagradas en el judaísmo. La palabra Pentateuco quiere literalmente decir 5 rollos o 5 manuscritos y proviene del griego. En el hebreo, a estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se le conoce como la Torá. La palabra Torá en hebreo se puede traducir como ley, instrucción, inclusive como historia, dependiendo de cómo se usa el término y su contexto. Y el Éxodo, la palabra Éxodo, viene del griego, que quiere decir salida o partida, en referencia a la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipcio. Pero en hebreo, este segundo libro no se llama Éxodo, se llama Vejele Shemot. Es decir, estos son los nombres y hace referencia a la forma en la cual comienza el libro que nosotros conocemos como el Éxodo. El libro en sí no contiene una referencia a un autor, a su autor, como nosotros lo encontramos en otros libros proféticos, ¿verdad? Nosotros podemos ver por lo menos el libro de Isaías. Isaías dice que él es el autor. O el libro de Sofonías, él dice que él es el autor. Las cartas de Pedro o de Juan, ellos se presentan como los autores, así como muchas de las cartas de Pablo. Pero el libro de Éxodo, al igual que el resto del Pentateuco, no clama no tiene una referencia directa a quién es el autor. Sin embargo, nosotros sí encontramos en el libro de Éxodo varias referencias a secciones o partes que fueron escritas por Moisés. Por lo menos, Éxodo 17:14 nos dice lo siguiente. Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. En anticipación al conflicto con el famoso rey Amalec, Dios le dice a Moisés: escribe todo esto para memoria en un libro. Otros autores en el texto bíblico hacen referencia a la Torá de Moisés, por lo menos en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, leemos lo siguiente. Primera de Reyes 2, versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la Torá de Moisés o en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. El Nuevo Testamento, autores del Nuevo Testamento también parecieran asumir a Moisés como el autor de todas estas instrucciones llamada la Torá escrita. Existía la Torá o la tradición oral, pero hacían referencia a la Torá escrita. Noten lo que dice Lucas, el autor de esta versión del ministerio de Jesús y también del libro de Hechos de los Apóstoles, lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 22 al 24. Lucas 2, 22 al 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos,
conforme a la ley de Moisés, a la Torá de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Esta referencia al momento en que María y José llevan a Jesús al templo para presentarlo y ofrecen estos sacrificios proviene precisamente del Pentateuco. Y aquí pues se le coloca como autor de estos libros a Moisés. Sin embargo, estas son referencias fuera del Éxodo en sí, y el libro continúa siendo anónimo. Sin embargo, pues quizás la razón proviene de que la autoridad del libro no emana de quién es el autor, sino de quien dio estas instrucciones, esta Torá, quien hizo los milagros y quien creó una nación que comienza en la esclavitud y la opresión, pero a quien se le da salida o partida o éxodo de ese estado de esclavitud. Es decir, la autoridad proviene directamente de la obra divina y por supuesto Moisés es el protagonista principal, el instrumento principal que Dios usa para poder causar la partida de Israel o el éxodo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Él es el principal héroe de toda la narrativa, pero quien hace de Moisés un héroe y quien le da autoridad a lo que está escrito es Dios, pues es Él quien está dando las instrucciones y los decretos que nosotros tenemos descritos en el libro del Éxodo. Esto nos ayuda a tener un poquitico acerca del trasfondo de esta historia y de este libro. Noten cómo comienza el libro de Éxodo. Vayan conmigo a Éxodos capítulo 1, versículo 1. Éxodos 1, capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Con Jacob, cada uno entró con su familia. Cuando hace esta referencia, está conectándola con el final de la historia o de la narrativa que nosotros encontramos en el libro de Génesis. Es decir, el punto de partida de la historia o la narrativa del Éxodo está ligado, intrínsecamente conectado con la historia de José y el peregrinaje que Jacob tuvo desde Canaán hasta Egipto, producto de la hambruna que había en la región, y cómo José, que ya había estado establecido en Egipto, entonces le salva la vida, le abre las puertas para que entonces puedan sobrevivir este periodo terrible de escasez y poder entonces establecerse en Egipto. Y la idea usualmente de los nómadas era que regresaban a sus sitios originales, pero en el caso de la familia de Jacob se quedan y crecen y se fortalecen en el país de Egipto. Noten lo que dice en Éxodos capítulo 1, versículos 5 al 7. Éxodos 1, 5 al 7. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Una de las cosas que nosotros podemos ver en la historia del Éxodo son las similitudes que existen entre la historia de Israel en el Éxodo y la historia de José. Por lo menos, José es vendido como esclavo por sus hermanos y es llevado a Egipto como esclavo. Israel comienza como esclavo. Israel igual eventualmente, pero no comienza, eventualmente llega a convertirse en esclavos en Egipto. José es víctima de la opresión tanto de la esposa de Potifar como luego
del mismo Potifar. Israel se convierte o es víctima de opresión por parte de los faraones que no conocieron a José. Ambos, José e Israel, son descendientes de Jacob. Ambos están bajo la autoridad de Faraón y ambos son librados milagrosamente. Es decir, es Dios quien interviene en la situación de José y lo libra y lo lleva de ser esclavo a ser el visir de Egipto, y es Dios quien interviene milagrosamente y entonces libra a Israel para llevarlo a ser de esclavos a una nación independiente. La liberación en ambos casos es absoluta. Por lo tanto, la historia de José anticipa a la historia que vamos nosotros a contemplar. Ciertamente Moisés es el principal protagonista, pero también tenemos un antagonista. Ese antagonista nosotros lo encontramos descrito en Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 10. Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 10. Lean conmigo. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. La característica principal de este antagonista, de este carácter malvado, es que no conoció a Josué. Otra referencia a la conexión del Éxodo con el Génesis, porque en el Génesis el faraón que conoce a José es favorable para con la familia de José. Pero este faraón, al no conocer a José, pasa de ser favorable a ser antagonista, a ser enemigo directo de los descendientes de José y del pueblo de Israel en general. Ahora, siguiendo lo que nos dice Segunda de Reyes y el libro de Josué, nosotros podemos trazar más o menos la fecha tradicional del Éxodo al 449 o 450 antes de Cristo. Nuevamente, esto es basado en las listas de los reyes de Israel y los datos cronológicos que nos dan tanto en los libros de Reyes como el libro de Josué. Ahora, para nosotros entender un poco acerca del trasfondo histórico, nosotros necesitamos comprender un poco qué es lo que estaba ocurriendo durante todos estos periodos en Egipto. La historia de Egipto está dividida o está clasificada por dos tipos de periodos. Los periodos de los reinos, como el antiguo reino, el reino del medio, el nuevo reino, y los periodos intermedios. Está el primer periodo intermedio, el segundo periodo intermedio. Los periodos de los reinos son periodos de grande supremacía en Egipto. Los periodos intermedios son momentos en los cuales bien sea hubo gobernadores extranjeros que dominaron Egipto, o periodos cuya historia es un poco más confusa y no está dominada por las grandes élites, las grandes dinastías en Egipto. Uno de esos periodos es el segundo periodo intermedio, el cual está clasificado, está caracterizado por el desarrollo de un grupo de individuos que los egipcios clasificaron como los hicsos. Los hicsos eran forasteros semíticos originarios de lo que luego se conocería durante la época romana como Palestina. Ahora, ellos tenían su capital en lo que se conoce como la ciudad de Avaris, o en términos modernos, Tel el Daba. Y ellos, los primeros en que mencionan a estos hombres es el historiador egipcio llamado Maneto, y que traducido por el historiador también judío Josefo,
el término lo traduce como reyes, pastores o cautivos pastores. Cuando hablamos de pastores, nos referimos a grupos de personas que pastoreaban ovejas. Estos eran nómadas de origen semita que habían emigrado de lo que se conoce hoy en día como Israel, luego que es la tierra de Israel, hacia el sur, hacia Egipto, y que se habían establecido en la parte norte de lo que era el reino o el imperio egipcio. Ahora, el término en sí, aunque estos historiadores, tanto Maneto como Josefo, lo traducen como reyes pastores, proviene más bien del egipcio Hekakase, de la palabra Hyksos, Hekakase, que en realidad se puede traducir más exactamente como gobernadores extranjeros. Estos comenzaron a llegar durante el siglo XVIII antes de Cristo. Dos dinastías diferentes, la 13 y la 14, coexistieron entre ellos, pero eventualmente estas se debilitaron y dieron paso en el siglo XVII, y también por el declive de la región y hambrunas y conflictos internos, a la dinastía número 15 de los Hyksos, que dominó desde Avaris en Egipto Bajo y el Valle del Nilo, y luego la dinastía 16, que dominó lo que son los basaltos en el Alto Egipto. Y recordemos que el río Nilo corre su curso contrario a la mayoría de los ríos que nosotros conocemos, ¿verdad? Nuestros ríos usualmente van de norte a sur. El río Nilo va de sur a norte. Por lo tanto, la parte baja de Egipto está hacia el norte, la parte baja del Nilo, y la parte alta del río Nilo está hacia el sur. Por lo tanto, estas dinastías, la 15 y la 16, eventualmente dominaron tanto la parte alta como la parte baja de Egipto, y todos los gobernantes eran descendientes de extranjeros. Luego varias alianzas políticas y militares dirigidas por gobernadores de la ciudad de Tebas, con su principal líder y revolucionario, Camoses, que era originario de Egipto, y que habían habían establecido, promovido sentimientos nacionalistas. Egipto para los egipcios, puede decir un eslogan. Lograron levantarse y expulsar a los Hyksos, y eso hace que culmine el segundo periodo intermedio y establece la dinastía número 18, que le da comienzo a lo que se conoce como el nuevo reino de Egipto, cuyo primer gobernante es el descendiente de Camoses, Ahmoses, en el año 1521. Ahora, ¿por qué esto es importante que nosotros lo entendamos? Nos ayuda a comprender cómo el clima era mucho más favorable durante la época de los Hyksos para los hebreos, que también eran semitas, que eran extranjeros y que estaban habitando en Egipto, y cómo de repente, con la llegada del nuevo reino y la molestia nacional de que los extranjeros los habían dominado, el clima político comenzó a cambiar y a volverse desfavorable hacia los extranjeros, incluyendo a los israelitas. Ahora, algunos arguyen que la historia de José debió haber ocurrido durante el periodo de estos gobernantes extranjeros o Hyksos, y no necesariamente este es el hecho, ya que en lo que se conoce como el periodo del reino del medio de Egipto, habían visires, habían personas que eran extranjeros que habían subido también a posiciones importantes en estos reinos, en estas dinastías. Pero es la llegada de estos gobernantes extranjeros lo que causa un desagrado general en la población y en las élites de Egipto, ya que se sentían suprimidos o gobernados por extranjeros. Éxodos 12:40
nos da un dato importante cronológico. Éxodo 12:40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Esto es importante porque nosotros podemos usarlo para entonces trazar más o menos cuándo sería la llegada de Jacob junto con su familia y con José a Egipto. Ahora, el rechazo del faraón hacia los israelitas, que étnicamente eran identificados similarmente a los hicsos, encaja perfectamente nuevamente con los sentimientos nacionalistas del nuevo reino que comienza con la dinastía número 18. Ahora, si nosotros tomamos el dato cronológico que nos da Éxodo 12:40, entonces nosotros podemos ver que la historia de José y de sus hermanos, junto con el establecimiento de Jacob en Egipto, tomando en consideración que la fecha tradicional del éxodo fuera 1450 a 1449, lo coloca alrededor del año 1800 antes de Cristo, en un periodo que se conoce como el Reino Medio en egipcio, con las dinastías 11 y 12 y que precede al segundo periodo intermedio. Es muy difícil establecer con exactitud quién era el faraón en cada ocasión, quién era el faraón en la historia de José, quién era el faraón en el Éxodo. Es un poco complejo porque hay información que no es precisa y que es un poco difícil armonizar. Pero si es así, como tomando este dato cronológico que nos da Éxodo 12:14, entonces nosotros podemos colocar la historia de José y la llegada de Jacob a Egipto durante el Reino Medio, justo antes del periodo intermedio, el segundo periodo intermedio, y la prosperidad de los israelitas como población semita en Egipto durante el periodo de los hicsos, y políticamente y socialmente encajan perfectamente las historias. Ahora, ¿quién es cada faraón? Bueno, eso es un poco difícil, como les dije. La mayor parte de los intentos son basados en evidencias circunstanciales en los mejores de los casos, no en evidencias completamente factuales. Sin embargo, sí podemos tener una idea del clima político general en cada etapa, tanto las historias del Génesis como las historias del Éxodo. Así que podemos nosotros más o menos definirlo de esta manera. Durante el Reino Medio en Egipto ocurren las historias de José y la llegada de José y la llegada de Jacob junto con sus hijos a Egipto. Durante esta época vemos algunos extranjeros que sumen a posiciones de preeminencia, por lo tanto la historia de José no es como que desencaja con el clima político en donde esta ocurrió. Luego nosotros tenemos este espacio de tiempo en el cual los israelitas se fructifican, prosperan. Esto ocurre durante el segundo periodo intermedio o el periodo de dominio de los extranjeros o los hicsos que dominaron Egipto durante el segundo periodo intermedio. Por lo tanto, el ambiente es favorable a los extranjeros y los israelitas se benefician de ello. Y luego tenemos el nuevo reino que se levanta con sentimientos nacionalistas en contra y de prejuicio hacia los extranjeros, y es aquí donde ocurren las historias de Moisés y por supuesto el éxodo de los israelitas de Egipto y los momentos de opresión hacia Israel. Ahora, volviendo al tema de los faraones, ¿quién es el faraón del éxodo? Ha habido varias sugerencias. Una de ellas es el famoso Ramsés el Grande, Ramsés II. Y todo está basado por la mención que tiene el libro de Éxodos acerca de una de las ciudades, la ciudad de Pi-Ramsés o la casa de Ramsés, como proyecto de construcción.
como se menciona esta ciudad, pues que fue la que reedificó. De hecho, algunos académicos consideran que en la antigüedad es la edificación más costosa que se había hecho, que se ha hecho. Y Ramses usa esclavos para poder construir su gran residencia, su gran ciudad de Pi Ramses. Otra sugerencia muy común dentro de los evangélicos es Amenhotep el segundo, el cual es hijo de Thutmose el tercero y es uno de los faraones de la dinastía número 18. Y básicamente esto está basado en una cronología diferente de Egipto, que se conoce como la cronología baja, y por la muerte de su hijo, que de forma inesperada, no sabemos las razones, muere durante su reinato mientras él se encontraba en una campaña militar. Y está entonces finalmente Thutmose el tercero, cuya sugerencia está basada en la fecha tradicional 1450, ya que este rey muere en la primavera de este año y encaja perfectamente con esta fecha tradicional basada en los datos cronológicos que nos dan algunos libros bíblicos. Por lo tanto, estas son las tres sugerencias más comunes, más dominantes desde el punto de vista académico. Pero nosotros estamos asumiendo como Thutmose el tercero, siguiendo la fecha tradicional y los datos cronológicos bíblicos, como el candidato más posible a ser el faraón del Éxodo. Ahora, hay varios detalles curiosos, ¿no? Un detalle que nos ayudan a ver a Thutmose el tercero como posiblemente el faraón del Éxodo. Uno de ellos es la muerte del faraón en los eventos del Éxodo. Ahora, en el libro de Éxodo, la derrota final de Egipto, cuando se describe la misma, se da el siguiente dato. Vayan conmigo a Éxodo 14, 27. Éxodo 14, 27. Noten lo que dice. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová los derribó a los egipcios en medio del mar. Ahora, la pregunta que se hace uno es, ¿Faraón murió junto con su ejército? ¿Fue derribado junto con su ejército en medio del mar? Bueno, Éxodo no nos responde esa pregunta. Sin embargo, posteriormente, en el Salmo 136, nosotros encontramos un detalle no incluido en el Éxodo, pero que es posible que haya sido pasado verbalmente por tradición en generaciones subsecuentes a los eventos del Éxodo y que finalmente haya sido entonces mencionado en este Salmo. Noten lo que dice el Salmo 136. Salmo 136, 15 dice, y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Esto abre la posibilidad de que Faraón de hecho haya muerto con su ejército cuando el Mar Rojo los rodeó y finalmente fallecieron ahogados. De hecho, el Éxodo clama lo siguiente en el capítulo 14, versículos 27 y 28. Éxodo 14, versículos 27 y 28. Noten. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Ahora, curiosamente, la muerte de Thutmose el tercero es un misterio, ya que la momia que se encontró en su sarcófago, que se momificaba para que el alma de Faraón pasara por el inframundo, regresara
y entonces habitar en el cuerpo que había sido preservado, luego de que se hicieron varios análisis con rayos X, se dieron cuenta de que era una persona mucho más joven que él. De hecho, Tutmosis el tercero comenzó a reinar en el año 1504, si seguimos la cronología alta de Egipto, y murió en la primavera de 1450, es decir, reinó por 54 años. Por lo tanto, asumiendo que haya comenzado alrededor de los 15 años más o menos o algo más de edad, debió haber tenido cerca alrededor de 70 años de edad cuando falleció, más o menos. Sin embargo, la momia que colocaron en su sarcófago, luego nuevamente de hacer varios estudios con rayos X, etc., revelan que la persona enterrada es mucho más joven de lo que hubiese sido Tutmosis el tercero. Es decir, quien está en el sarcófago de Tutmosis el tercero no es él, es otra persona que enterraron en su lugar. Y su cuerpo jamás fue encontrado. Aparte de eso, en el libro funerario de Tutmosis el tercero, que aparece en su tumba, en las paredes de su tumba, aparece colocado el Amduat, y que contiene encantaciones que le ayudarían al faraón a pasar por el inframundo para evitar todos los demonios y los peligros, y entonces poder reencarnarse en su cuerpo momificado. En la hora décima, los egipcios dividían este periodo en la noche en varias horas, en 12 horas. En la hora décima aparece una escena muy particular y quiero que vean esta primera imagen que proviene precisamente del Amuat de Tutmosis el tercero. En esta imagen, en el registro que está al fondo, al inferior, usted puede ver escenas de soldados egipcios muriendo ahogados. Curiosamente, estas escenas solamente aparecen en los Amduat, en estos libros de dos faraones, Tutmosis el tercero y su sucesor Amenhotep el segundo. Esto es muy interesante porque conecta la muerte de Tutmosis con la idea del ahogamiento. Ahora, otro dato curioso de este faraón es que su primogénito, como ya lo mencionamos, es Amenhotep el segundo, pero durante esta época él se encontraba en una campaña militar que duró aproximadamente 2 años y 4 meses. Además, Amenhotep el segundo, corrijo, no era el primogénito de Tutmosis el tercero, sino que era el segundo hijo. Ya el primogénito de Tutmosis el tercero había muerto antes. Y sin embargo, una de las cosas que nosotros vemos en Amenhotep el segundo es que su hijo, su primogénito, sí se encontraba en Egipto y muere de forma inesperada. Tanto así que el sucesor de Amenhotep el segundo es un hombre llamado Tutmosis el cuarto, tratando de conectar su nombre con Tutmosis el tercero, y que no era hijo de Amenhotep el segundo, tanto así que hay un inscrito famoso en la esfinge egipcia que está en las pirámides de Giza, en donde él recibe una revelación de que él sería el sucesor, que por escogiencia de los dioses, él iba a ser el nuevo sucesor de Amenhotep II, que no tenía heredero y cuyo hijo había muerto. Por lo tanto, quien muere es el nieto y el descendiente de Tutmosis el tercero, y Amenhotep el segundo, su segundo hijo, reina hasta el año 1425 antes de Cristo. Realmente son datos curiosos que pudieran encajar con la narrativa del Éxodo, y sobre todo el hecho de que, tomando en cuenta la cronología bíblica, pues nos ubica precisamente en el reinado de Tutmosis el tercero.
Ahora, siempre que se levanta un antagonista en contra del pueblo de Dios, bien sea el cuerno pequeño en Daniel, bien sea Herodes en los evangelios, o bien sea Amán en el libro de Esther, Dios siempre tiene un plan de liberación. Y efectivamente, al levantarse este faraón que no conocía a José y que decide enfrascarse en oprimir a Israel, Dios diseña un plan, Dios crea un plan, pero lo diseña y proviene de los medios que menos se imagina Faraón y mucho menos los israelitas. Vayan conmigo a Éxodos 1, 9 y 10, en donde el faraón, entonces, nuevamente que no conoce a José, decide diseñar un plan para oprimir al pueblo de Dios. Noten lo que dice Éxodos 1, versículos 9 y 10. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Nuevamente reflejando los sentimientos nacionalistas que existían en Egipto. Note, versículo 11. Vamos a leer de versículo 11 al versículo 14. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Pi-Ramses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera de que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. El plan de Faraón para detener a los Israel en su primera fase consiste en la esclavitud y la opresión. Para ello los pone a diseñar o a construir ladrillos de barro secados al sol, y todavía existe una persona en Egipto que hace estos ladrillos justamente secados al sol para conservar la tradición egipcia, al fin de construir entonces dos ciudades, dos casas principales. La primera es Pitón. La palabra Pitón, Pi quiere decir casa, y Tom es una abreviación del nombre de la deidad solar Atum. Por lo tanto, es la casa del dios solar o la casa de Atum. Y la segunda es Pi-Ramses, es decir, la casa de Ramses. Ambas localidades han sido determinadas, y uno de los debates que hay es esta mención de Pi-Ramses, lo cual usan muchos para entonces colocar el éxodo tardíamente alrededor de los años 1295 a.C. Y esto pues no encaja con el resto de la cronología bíblica, pero es posible que esta mención de Pi-Ramses haya sido una mención tardía de la ciudad, a fin de que las personas identificaran en su momento cuál era el lugar donde los israelitas habían servido como esclavos, y que cuyo nombre haya sido un nombre diferente durante la época anterior a este gobernador Ramses. Pero continuemos leyendo, porque este fue el plan de Faraón, pero Dios tenía una alternativa, Dios tenía un plan. Leamos en Éxodo 2 del versículo 15 al 21. Noten. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Me equivoqué. ¿Me dijo 2.15 o era 1.15? 1.15. ¿Yo dije 2.15? Creo que sí. Ok. Bueno, 1.15 regreso. Bien. Otra vez cuando dice la cita y la hago que Ok. Bueno, de hecho, vamos a ver antes. Así que Faraón había diseñado un plan para oprimirlos, pero Dios tenía una solución.
del medio menos esperado. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 21. Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 21. Noten. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz para que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Ahora, el rol de las parteras era muy importante en Egipto. Va a ver en sus pantallas una imagen acerca de una mesa de parto en donde se representa a una mujer sentada en esta mesa ya en posición para dar a luz. Era muy importante, de hecho, en la siguiente imagen que ustedes van a ver ahora, en esta imagen ustedes van a ver dos parteras ayudando, y en este caso son dos divinidades ayudando a una mujer a poder dar a luz. Por lo tanto, era vital el rol de las mujeres que ayudaban a otras mujeres a dar a luz en Egipto. Y un detalle curioso es que un papiro encontrado en el año que data del año 1700 antes de Cristo, es decir, 200 años antes más o menos de la época en cuando estas mujeres ocurre la escena del Éxodo. Ustedes aparece el nombre de Cifra, aparece el nombre de 95 esclavas, mujeres de servicio domésticas, esclavas domésticas, y la mitad de ellas tienen nombres semíticos, es decir, nombres parecidos a los nombres hebreos. Y uno de ellos es Cifra, que aparece como la tejedora del lino fino. Así que no es la misma Cifra que nosotros encontramos en la narración del Éxodo, pero sí ayuda a entender la idea de que el nombre Cifra, de origen semítico, se conocía ya en Egipto 200 años antes de que ocurriese la historia del Éxodo. Y una de las cosas curiosas es que el nombre de ella significa hermosa y justa. Por lo tanto, ya anticipa que Dios va a usar a esta mujer para liberar a Israel. Por lo tanto, Faraón da esta orden y por consecuencia las parteras deciden no seguirla. Así, al final nosotros damos cuenta que ellas le dicen a Faraón: tuvimos miedo de las mujeres israelitas que eran robustas, y esto se refleja o se contrasta también con los versículos anteriores donde dicen que los israelitas se habían multiplicado en gran manera y los egipcios sentían temor de ellos. Había una especie de miedo quizás infundido por Dios en los egipcios hacia los israelitas, por lo tanto tenían límites. Pero quien no tenía nada de miedo era Faraón. Y nosotros continuamos leyendo que entonces Faraón decide diseñar un plan diferente. Noten lo que Faraón entonces decide hacer. Le decide dar una orden de que, ya que las parteras no quisieron obedecer, de una orden que todos fueran y tomaran a todos los niños varones israelitas y fuesen entonces muertos. Pero ya Dios había diseñado otro plan alternativo. Y este plan alternativo viene en el nacimiento de un niño. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Noten lo que dice. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví.
la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse en el río y paseándose sus doncellas por la tierra del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohibió o lo adoptó y le puso por nombre Moisés o Moshe, diciendo: porque de las aguas del río lo saqué. Faraón había decidido usar el Nilo como elemento de ejecución para los niños israelitas. Pero es precisamente el Nilo lo que Dios usa para liberar a Moisés, quien va a ser el principal protagonista y el instrumento de Dios para traer liberación en Egipto. Ahora, el nombre Moisés no es el nombre completo de este personaje. De ustedes pueden ver en varios nombres egipcios como Mosé o Tuf Mosé o Mosé o Mosés o Ramsés, esta segunda parte del nombre. En egipcio el nombre quiere decir nacido de, por lo tanto, Tuf Moses quiere decir nacido de o hijo de el dios egipcio Tof. O Ramsés o Ramoses quiere decir nacido de o hijo del dios solar Ra. O Mosés quiere decir el dios o nacido de el Ka. Por lo tanto, nosotros vemos que en realidad en la narrativa bíblica nada más se menciona la segunda parte del nombre de Moisés. Algunos han especulado porque Moisés es encontrado en el río Nilo y el nombre del Nilo como deidad era Hapi. Algunos especulan que posiblemente pudo haber sido Hapi Mosés. No sabemos. Lo cierto es que se evitó mencionar el nombre de la deidad y en su lugar la narración le atribuye un significado diferente, ya que fonéticamente hablando el nombre Moshe es muy parecido al verbo hebreo mashá, que quiere decir extraer o sacar, y es el que se usa justamente en esta narrativa. Por lo tanto, el nombre de Moisés en la narración cambia de ser hijo de alguna deidad egipcia a ser extraído o salvado o sacado del río Nilo. Y quien lo hace es una de las hijas de Faraón. Nuevamente hay algunos que arguyen que esta hija es la princesa Hatshepsut, hija de Moses el segundo. Nosotros no sabemos exactamente quién es la princesa. Ella es una posibilidad, pero es posible que hay otras princesas, hijas de Faraón, que posiblemente también hayan caído en desgracia después del resultado de sus acciones y especialmente las acciones de Moisés en contra de Egipto y que sencillamente haya sido puesta en el olvido. Así que no sabemos. Lo cierto es que ella es el instrumento. Quiero que noten los instrumentos que Dios usa. O sea, Faraón decide usar a las parteras para ejecutar a los niños y son las mismas parteras las que salvan a Israel. Faraón decide usar el Nilo para entonces ejecutar a los niños, pero precisamente el Nilo lo que Dios usa para salvar a Moisés.
Y Faraón, pensando de que tiene a su reinado con él, a sus hijos y a sus súbditos a su favor, resulta que es su propia hija la que lo traiciona y entonces decide salvar a Moisés. Eso nos recuerda a otras historias bíblicas, por lo menos Daniel en el foso de los leones. Eran los leones los instrumentos de ejecución a Daniel, pero Dios termina usando los mismos instrumentos de ejecución para salvar a Daniel y castigar a aquellos que lo querían oprimir. Nos recuerda de la historia de Esther, cómo Amán crea o construye una horca para ejecutar a Mardoqueo, y al final de la historia Mardoqueo termina ejecutado, Amán termina ejecutado en la horca que él había diseñado para Mardoqueo. Y nosotros también inclusive lo vemos en la narración de Jesús acerca del fin del tiempo, ya que los creyentes, el pueblo de Dios, inclusive los discípulos, son llevados a las sinagogas y a los concilios para frenar la predicación del evangelio, pero resulta que es en los concilios donde entonces el evangelio es predicado, porque Jesús les da palabras, según Lucas, según Marcos, el Espíritu Santo les da palabras, y entonces los que quieren contradecir lo que hacen argumento, y el evangelio es predicado en estos sitios de opresión. Es decir, cada vez que se levanta un poder opresor que piensa que puede usar un instrumento para oprimir al pueblo de Dios, Dios termina usando ese mismo instrumento para liberar al pueblo de Dios. Y otra conexión interesante que nosotros encontramos aquí es la idea del arca, en donde se pone a Moisés. En mi traducción dice arquilla. En realidad es una palabra teba, una palabra que se origina en Egipto y que evoluciona para representar lo que es un sarcófago o un cofre. Es decir, está hablando de una estructura rectangular cuyo propósito principal es flotar. Y es el mismo término que se usa para caracterizar o definir o mencionar la famosa arca de Noé. Es decir, es el mismo término, es decir, Noé construyó un arca, la hermana de Moisés construye una mini arca para liberar a Moisés. Ustedes pueden ver las conexiones entre el Génesis y el Éxodo, cómo desde ya se anticipa la liberación de Israel a través de cada una de estas menciones. Ahora, algo ocurre en Egipto, en toda esta narrativa que cambia la perspectiva. Vayan conmigo a Éxodos capítulo 2, versículos 11 en adelante. Vamos a ver qué dice esta narrativa. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la... Ahora, en una de las tumbas egipcias, en uno de los visiers de Tutmosis también, nosotros encontramos una depicción de estos capataces oprimiendo a los esclavos. De hecho, usted puede ver cómo uno de los esclavos está arrodillado hacia el piso mientras el capataz le está dando, y el otro está suplicando por misericordia para que lo pueda liberar. Por lo tanto, eso nos ayuda más o menos a visualizar más o menos esta escena que Moisés contempló y que le causó tanta indignación. Ahora, seguimos leyendo el texto porque noten lo que pasa. Moisés se indigna por esta escena que él contempla, y ahora noten, al día siguiente, versículo 13, al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto.
Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Es decir, Moisés vio la injusticia que ocurría en Israel y decidió tomar las cartas por su propio medio. Una de las cosas que nosotros podemos ver aquí es que Moisés es el instrumento perfecto para liberar a Israel porque siente la misma indignación ante la injusticia que Dios siente. Moisés ve la injusticia, se indigna y actúa. Dios ve la injusticia, se indigna y actúa. Pero la gran diferencia es que en este caso Moisés lo hace exclusivamente desde el punto de vista humano. Es decir, en vez de tener a Dios de su lado, en este caso Moisés lo hace con su propio esfuerzo solo y los resultados son desastrosos. Moisés tiene que huir de Egipto, irse al sur de la península de Sinaí y habitar en una tierra dominada por descendientes de Abraham. Ustedes recordarán que Abraham se casó con una mujer llamada Cetura y de Cetura entonces nació precisamente Madián, que es el patriarca de los madianitas. Así que viene y habita en la península de Sinaí, exiliado de Egipto, lejos de su pueblo y sin poder tener acceso ya a su familia. Es decir, Moisés comienza su historia como un asesino porque toma las cartas en su mano en vez de confiar en Dios. Pero cuán diferente es el resultado cuando Moisés hace equipo con Dios y es Dios quien lo usa para entonces traer liberación a Israel. La liberación es absoluta y es indetenible. Y eso es precisamente lo que vamos a comenzar a estudiar la semana que viene. Espero que les haya gustado el programa de hoy y la información les haya sido de utilidad. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de Reflexionando.